Muy buenas tardes, estamos aquí para hacer la exposición de la probatoria IUE. Soy Edwin Jaramillo y me toca la exposición del tema de etapas probatorias. Esta presentación es del grupo 603 de la materia Teoría General del Derecho. Entonces, a continuación vamos a tener entonces esta exposición donde vamos a explicar todo el proceso que tiene las etapas probatorias. ¿Listo? Bueno, primero, fundamental, los elementos de la prueba. Los elementos de la prueba deben de estar relacionados con los hechos, los que se están tratando de probar en este caso. Es decir, se debe tener la capacidad, la existencia de un hecho y muy importante que éste pueda ser probado ante el juzgado. Por lo tanto, la pertinencia es un elemento que se debe probar de acuerdo a la capacidad que se entregue esta prueba. También tenemos la admisibilidad. La admisibilidad es la prueba para cumplir con las reglas de la evidencia establecidas por la ley, obviamente. ¿Esto qué significa? Esto significa que no se debe tener esta prueba de manera ilegalmente, ni que sea considerada como hearsay rumor. Privilegia como la comunicación entre un abogado y su cliente, que quiere decir que sea legalmente esta prueba obtenida. Listo, es muy importante que tengamos en cuenta la admisibilidad de esta prueba y que la búsqueda de esta sea de una manera legal. Ojo, no puede ser ilegal porque esto le complicaría su probatorio a la hora de que el juez determine esto. Esto me lo enseña la ley 906 del 2002. Hay varios artículos relevantes para la admisibilidad de la prueba. Por ejemplo, en el artículo 375 establece que la pertinencia es la evidencia física de los medios de la prueba, mientras que el artículo 273 señala los criterios de la valoración de la prueba. Para estos elementos es muy importante saber que debe tener un elemento que se llama la autenticidad. La prueba debe ser lo que dice que es. Por ejemplo, si se presenta un documento como prueba, debe ser auténtico y no falsificación de este mismo documento. Por lo tanto, hay otro elemento que se llama la credibilidad. La credibilidad es un elemento muy importante porque la prueba debe ser creíble para que el juez o el jurado esto signifique debe ser presentada de manera clara, convincente y que no deba de haber razones para dudar de su veracidad o existencia. Recuerden que esto es muy importante para poder tener un resultado positivo a la hora de la sentencia. Introducción. La introducción. En el corazón de la administración de la justicia yace la prueba, ese elemento crucial que transforma la incertidumbre en la certeza y la duda, en la convención. En Colombia la prueba es simplemente un requisito legal. No es simplemente un requisito legal, para que sepan, sino que es el pilar fundamental sobre el que construye las decisiones judiciales, tan importante como para los jueces como para las partes. Es decir, en esta presentación exploraremos a fondo la prueba, la analizaremos sus elementos, las características y el desarrollo, de acuerdo al contexto legal colombiano, para que podamos comprender de una manera u otra cuál es el rol y la esencial en la búsqueda de la verdad y de la protección de los derechos. Eh, Muy importante esto que tengamos en cuenta porque luego vienen las características donde me hablan de la pertinencia, ¿cierto? ¿Qué es la pertinencia? La pertinencia es una prueba que debe estar relacionada con los hechos que se están tratando de probar en este caso, como decía anteriormente. Tener la capacidad de hacer que la existencia de un hecho sea más o menos probable. ¿Cuál es la conducencia? Hombre, un punto súper importante y característica que trae la prueba. La conducencia es la prueba que debe de ser adecuada para demostrar el hecho,
que se pretende probar siempre, es decir, que debe ser un medio idóneo para llegar a la conclusión deseada. También tenemos la característica que es la utilidad. La utilidad es la prueba que se debe de dar para relevancia para un caso, para que pueda esclarecer los hechos, los controvertidos y no se pueda conformar como una dificultad más, sino esclarecer la importancia de esta prueba. La legalidad también es muy importante. En este punto la legalidad es supremamente importante porque podemos encontrar que en la prueba debe de ser obtenida y presentada de acuerdo con las leyes y las normas procesales en Colombia. Es decir, que no se debe dar el resultado de una violencia de los derechos fundamentales para tener una legalidad de esta entonces. Muy claro nos deja este ejemplo de la legalidad. También tenemos la autenticidad, una característica súper importante de este probatorio, porque la autenticidad es como la parte genuina, es la prueba donde genuinamente ha sido alterada o manipulada. Esta no puede estar en ninguna de estas dos orientaciones que acabo de mencionar, ni alterada ni manipulada. La prueba genuina debe estar completamente natural como se encuentre a la hora de autenticarla. Listo, es muy importante para que sepamos que es demasiado importante no alterar esta prueba y tampoco manipularla. Simplemente tal como se encuentre, así misma se presenta genuinamente al juzgado y a las otras partes. La credibilidad de la prueba es otra característica muy importante. ¿Por qué? Porque la credibilidad es completamente una razón convincente donde va a generar la confianza ante el juez, ante el jurado. Y su valor probatorio dependerá de la solidez y la coherencia que esta prueba tenga en la credibilidad. Muy importante también esta característica. Ahora pasaremos entonces. Vamos a pasar al desarrollo de la prueba. Este desarrollo de la prueba tiene un desarrollo que se va dando por partes. Primero es la presentación de la prueba, ¿cierto? Explicar cómo se introduce la prueba en el juicio, quiénes son los responsables de presentarla y cuáles son los requisitos formales para esta admisión de la prueba. La valoración de la prueba, analizar cómo el juez en esta parte analiza o el jurado evalúa la prueba para determinar su credibilidad y el peso probatorio, explicar los criterios que se utilizaron para valorar la prueba, como coherencia, como la solidez y la imparcialidad. Demasiado importante para que estos partes puedan ser claras a la hora de tomar una sentencia. La utilización de la prueba. Muy importante que en la utilización de la prueba mostremos cómo se utiliza esta prueba para construir argumentos y fundamentar las decisiones judiciales, explicar cómo la prueba puede ser utilizada para probar o refutar los hechos del caso. Esta prueba también puede ser muy importante para la parte acusatoria o como la parte demandante. Listo. ¿Quiénes son los responsables de presentar la prueba? En este caso, las partes. En general, son las partes del proceso, la fiscalía y la defensa del proceso penal. Por ejemplo, quienes tienen la responsabilidad de presentar las pruebas, sustenten sus argumentos y pruebas. El juez. El juez tiene la facultad de ordenar la práctica de pruebas de oficio, es decir, por iniciativa propia o cuando considere que son las necesarias para esclarecer dichos hechos en el proceso. Los testigos y peritos, aunque no son responsables de presentar la prueba de sí mismos, pero los testigos y los peritos son quienes proporcionan a través de sus testimonios y dictámenes si son reales o si no lo son. Muy importante tener esta ayuda tecnológica y esta ayuda científica que nos da un soporte adicional para que nuestra prueba pueda ser más confiable a la hora de que determine un juez una sentencia.
La conclusión, a ver, la conclusión. En la conclusión de la prueba, el sistema legal colombiano tiene un elemento fundamental en la administración de la justicia, requiriendo un análisis muy exhausto de sus características y desarrollo para garantizar la correcta aplicación de esta ley y en la protección de los derechos. ¿Cierto? Su pertinencia, su conducencia, legalidad y creabilidad son muy cruciales a la hora para la búsqueda imparcial de la verdad. Hay un dicho muy importante que muchos pueden conocer y ya han escuchado, pero es muy real porque dice, dame la prueba y te daré el derecho. Es muy importante siempre cuando quieras hacer valer un derecho que esta prueba sea sólida, sea creíble y también sea de una manera muy genuina para que pueda tener una garantía a la hora de que un juzgado, un juez o una sentencia vaya a ser tomada, sean tomadas correctamente bajo la práctica de las pruebas que son prácticamente los que nos demuestran a la hora de una discusión en un proceso, poder aclarar y poder revertir quién dice la verdad y quién no. Recuerden esto, es muy importante. No todo el que demanda es el que tiene la razón, porque para eso están las pruebas, para eso se presentan estas pruebas, para poder determinar si el que demandó tiene la razón o si la parte demandada tiene la razón, porque para eso está la controversia, para eso está controvertir en esto y es muy importante esta etapa de la prueba para poder definir quién es la persona ideal que tenga la razón en esta discusión o alegato judicial. Por lo tanto, la prueba es un elemento demasiadamente importante a la hora de tomar una sentencia o decisión judicial. Tenemos aquí la evidencia. Ojo, la evidencia es una base completamente importante, porque la evidencia es absolutamente crucial en una prueba. Sin evidencia sólida es muy difícil probar un caso, sin importar cuán convincente sea el argumento. Piensa en una evidencia como los ladrillos que se construyen en tu caso. Cada pieza es muy importante para formar una estructura sólida y convincente. Una buena evidencia es pertinente, es confiable y ayuda a demostrar la verdad siempre en los hechos. Es muy importante que esta evidencia sea genuina y sea demostrable, sin manipulación y sin alteraciones. Recuerden que esto es lo que hace que un caso sea ganado o que se pierda. Con las pruebas y la evidencia a favor de la parte, este tendrá la sentencia a favor, obviamente, porque el juez tiene cómo y dónde poder fallar sin problema que se va a equivocar. Por lo tanto, es muy importante que en las evidencias y en las pruebas que demos al juzgado sean valoradas y sean tomadas estas pruebas de manera convincente para ellos. Gracias por su atención, gracias por enseñarnos todo esto, maestro. La institución universitaria de Envigado, que es nuestra universidad en donde estamos en esta materia, agradecemos todo el apoyo y todo lo que el maestro nos ha dado hasta ahora con respecto a esta materia y con respecto a la teoría de la prueba. Muchas gracias. Fue un placer estar en este momento con ustedes y dejo este video. Buen día, hoy es 24 de febrero del 2025. Gracias, buena suerte para todos.